Llegó lo que tú estabas esperando. El podcast Háblame Claro. ¿Estás preparado? Oiga, tú eres el que tienes que hacer las cosas. Yo me imagino que toda esta experiencia la vivió José siendo menor. Todos sabían quién era, y eso lo hizo aún más difícil, o fue más difícil la vida por ese detalle. Bueno, señoras y señores, aquí estamos con los muchachos. Y bueno, muchachos, les estaba diciendo que a mí me gusta la historia de José, es porque José fue gobernador y me encanta esa cuestión de ser gobernador. Llegar a ese punto sería fabuloso. No sé qué piensan ustedes. Bueno, Ronald, yo pienso que si Dios nos pone en un puesto, si Dios nos pone en un lugar, así como José, es por un propósito. Y digo que José estuvo ahí porque Dios lo mandó y porque tenía un propósito por el cual muchas personas se salvaron. Amén. Y déjenme decirles que esta historia está muy interesante, así que vamos a escuchar qué nos trae este podcast. Sí, siguiendo con lo que dice Ronald, que sería fabuloso ser gobernador, yo pienso de que eso conlleva una gran responsabilidad. Y me gustaría pues que analizáramos esta historia desde el inicio, porque esto llevó un proceso para que José llegara a ese lugar. A ser gobernador, porque muchas veces, dime. Bueno, yo pienso que también depende. Eso de que ser gobernador es fabuloso, también tiene sus riesgos, su responsabilidad, su peso. Porque imagínense entonces que él no manejara las cosas como normalmente se hacían. Entonces, es la cuestión de que si nosotros vamos a hacer algo o Dios nos va a asignar algo, Él nos, así como decía Salén, nos va a preparar para eso, nos va a ir inculcando cómo llegar y cumplir con ese propósito cabalmente. Amén. Bueno, cuando Dios hace las cosas, Él sabe por qué las hace, nos conoce bien a cada uno de nosotros. Cuando José fue gobernador, también hay que ver lo que pasó antes de eso, o sea, cuando su juventud, cuando llegaba de adulto, ya a los 40 años fue que cuando él comenzó a tener a tener esa madurez. Y con eso, no tuvo ese rencor, esa codicia. Cuando muchos llegan a ese estatus, cambian. Pero como él estuvo con Dios y estuvo fiel, se mantuvo. Y me llama la atención también, muchachos, es que, y ahí es donde entra la parte de que hay gente que le gusta las bendiciones, a todos nos gustan las bendiciones, a todos nos gustan los éxitos, pero no nos gusta el proceso. No. Y ese es el punto, esa es la clave, o me imagino que la parte que muchos desvían en la parte cristiana o en nuestra vida cotidiana, sea cual sea, porque está diciendo Salén de que, yo comencé diciendo que me encanta ser gobernador, pero estoy dispuesto yo a pasar lo que pasó José. Y ese es el punto, pues. ¿Y cuál fue la primera parte de José? ¿Cómo comenzó como tal la historia de José? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si yo no mal recuerdo, José viene de una familia numerosa, grande. Debemos recordar que José tuvo 11 hermanos, 10 antes de que naciera su hermano menor. Y haber crecido con 10 hermanos mayores está difícil, porque todos te quieren mandar, todos te quieren decir qué hacer, todos te dicen que fue culpa tuya. Por lo menos si yo tuviera hermanos, yo sería así. Bueno. Tú eres una hija única prácticamente, ¿no? Sí, y yo crecí con mis 3 hermanos, no soy el menor, pero yo soy el segundo, imagínate, y lamentablemente crecí en un ambiente donde yo era el mandadero de la casa, y era el segundo. El mandadero es aquellos jóvenes que quizás lo han experimentado, que siempre lo mandan a ellos. Sí. Anda para la bodega, tú eres el que tienes que hacer las cosas. Y yo me imagino que toda esta experiencia la vivió José siendo menor. Y puro hombres. Porque es que no son hermanos vamos a suponer que no tuvo hermanas. Y es increíble, ¿no? Porque una sola hermana. Imagínate, pero la mayoría eran puros hombres, hermanos. Entonces yo digo que era más fuerte. Yo creo que también porque todos sabían que él era el favorito, y eso lo hizo aún más difícil, o fue más difícil la vida de José por ese detalle, porque todos veían que todo era José, que era el favorito, hasta la túnica que le regalaron, a más nadie se la dieron, y eso se ganó, o eso fue lo que hizo que José se ganara ese odio de parte de sus hermanos. Yo digo que fue algo muy difícil para él vivir eso, pero siempre él estaba como
tenía presente de que Dios estaba con él y que no importaba lo que decían las demás personas, él siempre se mantenía, hacía, de hecho nunca fue rebelde, la Biblia nunca dijo que era rebelde o hacía cosas como sus hermanos, sino al contrario, se mantenía firme y obediente. Sí, y es que hay que notar que José no vino de una familia que todo era color de rosas. Esa fue una familia que vivió tragedias, literalmente, una tras otra. O sea, desde que Jacob se casó, tuvieron un proceso muy, muy difícil, la verdad, como familia. Muchas discordias, ese odio que incluso Lea, supongo que en algún momento sintió ese odio hacia su hermana porque Jacob la amaba más y todas estas cosas. Entonces, todo lo que vivió Jacob con Labán, en todo ese proceso, o sea, fueron muchas cosas que, o sea, no podemos decir que José tuvo una vida fácil. Incluso después de que lo llevaron a Egipto, nada cambió, todo siguió ese proceso difícil, o sea, muchas cosas, de verdad. Y ahí es donde vamos. La primera etapa de José fue la experiencia familiar que él tuvo, de las luchas familiares que él tiene, que tuvo como joven, como niño, adolescente, y quizás ustedes han tenido también como jóvenes, ¿verdad? Yo también, los que nos escuchen también, los muchachos que quizás han tenido esa experiencia y no sabemos. A veces vemos a un joven cabizbajo, un muchacho que viene con esa rabia por dentro, y quizás es por la misma entorno familiar, viene de una crianza maltratadora, viene de toda esa... pero lo que me llama la atención de José es que José, los hermanos lo agarraron, ¿verdad? Lo tuvieron envidia, lo intentaron de matar muchas veces, hasta que, bueno, salió el hermano mayor, que fue Rubén, lo tenían en el pozo, ¿verdad? Para que se muriera allí, pero bueno, aparecieron aquella gente y lo venden como esclavo. Esa es la otra etapa de José, la parte de esclavitud. Y vamos ahí avanzando para llegar a la parte final. Por lo menos antes de avanzar rapidito, me gustaría comentar algo de lo que dijo Sinaí, que fue que si analizamos la vida de sus padres, vemos por qué él pasó por ciertas circunstancias, porque sí, fíjense, Jacob se casa con Raquel, pero antes de casarse con Raquel se casó con Lía. Entonces eso fue ahí influyendo, porque si él no se hubiese casado con Lía, no hubiese tenido 10 hermanos, ¿cierto? No hubiera recibido el odio, hubiera sido él y Benjamín nada más, no hubiera pasado por todos esos rencores, por todas esas malas situaciones y todas esas cosas. Entonces vamos viendo cómo las decisiones de los padres o las acciones de nuestros abuelos incluso, porque fue Labán quien tomó esa decisión, van influyendo en nuestras vidas también, o en la vida de los que son padres, sus hijos y así sucesivamente. Entonces es cuestión de ir analizando y viendo para tomar nosotros en cuenta. Exactamente. Entonces, vean que todo lo indica, pero ahora vamos a la parte de la esclavitud. Cae José esclavo. Ahora, pero lo que me llama la atención acá es que cuando José cae esclavizado, cualquiera podría decir, es cuando tú pierdes un trabajo, o cuando vamos a suponer, o cuando pierdes, se te perdió el dinero que tenías en el bolsillo, lo único que tenías, o de repente, ¿cuándo qué? Cuando raspaste en el liceo. Ah, bueno, cuando raspaste en el liceo, yo tengo muchas historias acerca de eso. Y se raspa, entonces tú caes en un punto de depresión, de desánimo, pero lo que me llama la atención, como todos sabemos, José, y los que conocen la historia, José no se desanimó. ¿Por qué? Porque obviamos algo muy interesante que quizás los amigos se han dado cuenta. José tuvo un sueño. ¿Sí? José ya había soñado algo muy grande que ya Dios tenía preparado para él. El problema a veces de nosotros es que si ya Dios tiene un sueño para nosotros como jóvenes, para ti, ¿verdad? Y vienen situaciones difíciles, nosotros tenemos que concentrarnos en ese sueño y atrapar ese sueño y decir, no importa lo que venga para mí, yo me quedo allí. Y es que es algo importante porque Dios tiene planes para nosotros, nosotros no los imaginamos y muchas veces tomamos decisiones equivocadas o nuestras propias decisiones sin incluir a Dios. Y vemos que José vivía su día a día, como hay un himno que dice, un día a la vez, porque no se preocupaba por un futuro o por lo que sus hermanos le hacían,
y todas estas cosas, sino que vivía un día tras día y con esa seguridad, esa certeza de que Dios estaba con él. Y sí, vemos que José era una persona espiritual. ¿Por qué? Porque era obediente a su padre. Muchos dirán, ay, no, es que José es un chismoso porque todo lo que sus hermanos hacían se lo contaba a su padre. Pero no es esto, sino es que vemos que las acciones de sus hermanos estaban equivocadas, mientras que José era un niño o un joven obediente y hacía todo lo que su padre le ordenaba. Por eso esto también levantó la envidia en sus hermanos. Y ahora, ajá. Cuando Sinaí menciona que él vivía un día a la vez, y ese proceso en el que estuvo viendo cómo era la vida de un esclavo, donde lo maltrataban todos los días, donde te dejaban sin comer días, noches, semanas, horas, donde no podías beber agua, él vivió todo ese proceso, ese latigazo que te daban simplemente porque estabas cansado en el camino. Entonces, a pesar de que hubo un momento en que él estuvo desesperado, donde su fe nunca se murió, pero sí estuvo desesperado y decía, Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? Bueno, tú sabes lo que hace. Entonces, es eso, es saber confiar, vivir, como dice Sinaí, ese día tras día. Ajá. Aquí viene el pan, Bueno, hablando aquí mis compañeras aquí, me parece, estoy muy de acuerdo con lo que dicen. A veces nosotros tenemos como un sueño que Dios nos traza. Es como la meta que Dios quiere que queremos que lleguemos, que nosotros lleguemos. Pero muchas veces tomamos malas decisiones y no podemos llegar a esa meta. Entonces Dios a veces nos tiene que dar lecciones a la dura, como dicen, y pasar por cosas que a veces no entendemos, dificultades, pérdidas, procesos de que no nos aceptaron en algún lugar o en alguna universidad o XY, y a veces es como un golpe duro y a eso cuesta como recuperarse. Pero por eso tenemos que afianzarnos a Dios para poder pasar esas travesías o las derrotas que nosotros nos pega a veces y caemos muy duro y tenemos que saber cómo levantarnos. Y después Dios, a través de esa experiencia, cuando llega el momento ese momento que Dios nos quiere poner, ya tenemos esa fortaleza. Amén, amén. Ahora, mira, antes de que Salén hable allí, ¿verdad? Hay un texto bíblico que vamos a leer, porque los amigos acá y nuestros compañeros, líderes, podamos ver, ¿verdad? De que hay un texto clave que nos dice por qué José soportó tanto. ¿Por qué José soportó tanto? Dime cuál es el texto, Salén, y lo puedas leer. Lo encontramos en Génesis capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Llegamos al punto donde ya José se encuentra en Egipto, donde fue comprado por Potifar como siervo, y a este punto ve en José que es un hombre diferente, ¿verdad? Es un hombre que teme a Dios, que hace las cosas bien, que puede confiar en él a ojos cerrados, y que ese hombre que estaba ahí en su casa, no importa lo que pasara, podía confiar en él. ¿Qué pasa cuando una persona está en tu casa y no le tienes confianza? ¿No lo dejo solo? Simplemente no lo dejas solo, pero fíjense que hasta les confió sus cosas, sus bienes a él, a un siervo extranjero. Oye, eso ya habla mucho de José, ¿cierto? Entonces, fíjense que no llegó como un esclavo cualquiera, sino un esclavo que ya podía tener autoridad en casa de una persona muy importante. Ahora, mira, una de las cosas, Salén, también es que no simplemente le confió todo, y también la seguridad de la esposa. Y ahí es donde vamos, ¿verdad? La parte de la esposa. Queremos saber qué fue lo que pasó con la esposa. ¿Cómo hizo José para salir de esa tentación? Porque muchos te dicen, Salén, no, pero sal corriendo, deja. Pero sabemos que eso así no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Pero para saber la respuesta tendrán que ver el próximo episodio de este podcast llamado, o en este caso, que se trata de José, ¿verdad? Así que no se lo pierda para el próximo episodio donde vamos a terminar la historia de José. Pero ya vamos concluyendo esta mitad de la historia de José, donde ya estamos aprendiendo
de que José no llegó a la parte de gobernador simplemente por llegar. Es un propósito, como está diciendo Sinaí, y el proceso que él vino pasando y que porque Dios estaba con él. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder en el próximo episodio y ante eso, Sinaí va a decir algo muy importante. Bueno, sí es muy interesante. Los invito, como dice Ronald, al próximo episodio. Va a estar súper bueno, la verdad. Aquí dialogando con los muchachos, a uno se le vienen muchas ideas, muchas cosas. Y sí, es bonito indagar la historia de José porque trae muchas enseñanzas y que nos sirven para hoy en día, o sea, aplicarlas hoy en día. Entonces, nos vemos en un próximo episodio con la historia de José. Y aquí William va a decir algo. Y para finalizar, pongámonos en los zapatos de José. Si José no fuera pasado por todo eso, fuera llegado a ser gobernador de Egipto. Muy buena Ese es el pregunta punto. para reflexionar. Muy buena pregunta para reflexionar. Así que, bueno, los esperamos. Les invitamos a que estudien la historia de José. De verdad, podemos encontrar muchas cosas que podemos reflejarnos a través de ellas. Y bueno, esperemos que no se lo pierdan. Y que recordemos lo siguiente, si tienes algo, un comentario, si tienes un pensamiento diferente, si tienes alguna opinión, ponlo en los comentarios, no hay ningún problema. Nosotros simplemente hablamos claro porque esto es Háblame. Llegó lo que tú estabas esperando. El podcast Háblame Claro. ¿Estás preparado?